Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La ley y el pecado. Leo del libro de Romanos capítulo 6, versículo número 7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Este texto se refiere a los 10 mandamientos de Dios porque la codicia y no codiciar está dentro de la ley de los 10 mandamientos. Exploremos hoy un poco cuál es la relación entre la ley de Dios y el pecado, porque es muy importante dejar muy en claro cuál es el propósito de Dios al darnos una ley. He de decir que en la Biblia la palabra ley es muy abarcante. Puede referirse a 4 cosas. Puede referirse a la voluntad de Dios, todo lo que Dios ha dicho es su ley. Puede referirse al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés. Se le llamaba la ley a estos 5 libros. Puede referirse a los 10 mandamientos de Dios que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. O puede referirse también a la ley de Moisés, que es diferente a la ley de los 10 mandamientos. Pero específicamente la ley de los 10 mandamientos tiene una función. La primera no es acusar al ser humano. Es un sistema de prevención. No matarás, no robarás. No te metas con el esposo de tu prójima. Guardarás un día de descanso en la semana. Ama al Señor. No tomes su nombre en vano. Miren que no condena. Es un sistema preventivo para avisarnos en dónde está el límite de las cosas buenas y de las cosas malas en la vida. Lo segundo es que la ley no fue hecha para condenar a las personas. No es para dañar a la gente. Así que no es el propósito de Dios condenarnos cuando nos dio un semáforo de amarillo, azul y rojo en los 10 mandamientos para saber cuáles son las cosas que debo hacer y que no debo hacer. Y en tercer término, como lo ha dicho Pablo en Romanos 7, es mostrar qué cosa se llama pecado. Porque si no caeríamos en el relativismo, eso depende de cómo se vean las cosas, eso en una cultura está bien y en la otra está muy mal hecho. No, es lo que dijo Dios con toda claridad. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley y el pecado? El problema no es la ley de Dios. El problema es el ser humano que es incapaz, que le gusta lo carnal, que le encanta rodear el pecado. El problema es la debilidad humana. Uno no puede echar la culpa a Dios diciendo que su ley quedó mal hecha y que en algún momento debió cambiarla, porque entonces le quedó mal hecha, Señor. El problema es la debilidad humana. El ser humano se hizo débil y ahora necesita un auxilio exterior. Por eso la meditación no es hacia adentro, no es meditación interior, es meditación hacia el exterior, porque adentro el ser humano se llenó de basura y debilidad y tiene que buscar una ayuda externa que lo habilite y le dé poder para obedecer lo que Dios ha dicho. La ley no salva a nadie. Ese no fue el objetivo del Señor. Pero el que está salvado quiere obedecer la ley. La obedece. Nosotros hemos aprendido bien claro que somos justificados por la fe en Cristo, pero que algún día seremos juzgados por nuestras obras, y esas obras provienen de lo que yo obedezca o no obedezca de la voluntad de Dios, expresada en toda la Biblia, resumida en los 10 mandamientos. La ley de Dios es amor. Dios no es tirano ni sanguinario. Por eso cuando dice, un nuevo mandamiento os doy, no está cambiando su ley, porque lo dijo bien claro en Mateo 5:17, que no la cambiaría. Pero el objetivo, el equilibrio de esta vida es el amor. Cuando nos enamoramos de Dios es porque hemos empezado a notar lentamente cuánto Él nos ama. Y cuando profundizamos en el amor de Dios, más quedamos enamorados de Él. Y cuando nos hemos enamorado de Él, viene lo que ha dicho en San Juan 14. Si me amas, guarda mis mandamientos. Que Dios nos ayude a percibir la delicada tarea de la ley de Dios, que es solo mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo para que nos habilite a obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.